Gloria a Dios. Y traigo esto a colación porque yo quiero que usted entienda que a nada nos debe quitar el gozo. Amén. Nada te debe quitar el gozo. Y el centro del mensaje que yo hoy traigo para toda la familia es que nada te quite el gozo. Repite conmigo: que nada te quite el gozo. No escucho. Díselo a tu vecino, al que está sentado a tu lado, que nada te quite el gozo. Aleluya. Que nada te quite el gozo. Mire, amado hermano, el enemigo ha sido siempre el padre de mentira. Él ha sido mentiroso desde el principio. Y hubo paz, felicidad y hubo gozo en el jardín del Edén hasta que él metió su cuchareta. Lastimosamente el ser humano cae en las trampas del enemigo. Se deja aconsejar por consejos de malos. Se deja aconsejar por quien no debe. Y dejando de quitar la atención a la palabra de Dios, le presta más atención a las voces de fuera. El enemigo te quiere quitar el gozo. Y hemos repetido esto muchísimas veces en estos días, pero yo lo voy a repetir una vez más. El gozo de Jehová, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Amado hermano, la santidad no tiene nada que ver con que usted no se goce. La santidad nada tiene que ver con que usted no se goce. Por eso muchos han satanizado las palabras fiestas, porque el mundo ha inventado sus fiestas con alcohol y droga, y entonces nosotros creemos que las fiestas son del mundo. El mundo no ha hecho nada, Satanás no ha hecho nada. Él es un usurpador, un mentiroso. ¿Cuándo ustedes han leído en la palabra de Dios que él hizo día? Díganme. ¿Cuándo Satanás hizo día? ¿Hizo acaso él la luz? ¿Hizo acaso él las estrellas o la luna o el sol? ¿Quién fue que mandó y se hizo? Jehová de los ejércitos mandó y se hizo. Y desde el principio, esto no es nada nuevo, el enemigo se ha ensañado en contra de la creación del Dios vivo. Y como Dios se complació en hacerte a ti y a mí a su imagen y semejanza, el enemigo le ha dado con nosotros. Y ha buscado la manera de que usted y yo caigamos en sus trampas. Y yo repito desde este altar que una de las trampas y uno de los goles que yo digo más grande que le ha podido meter Satanás a la iglesia de los últimos tiempos ha sido quitarle la bendición de celebrar a Cristo en esta época navideña. Le ha callado la boca a muchas iglesias, falsos maestros, engañadores, quizás no con las intenciones de engañar, quizás con el tema de enseñar. Lo que hicieron fue quitarle un privilegio a la iglesia dada por Dios. El gran privilegio que Dios te ha dado ha sido la gracia de tu libertad, amado hermano. La libertad es coartada por la religiosidad. ¿Usted entiende eso? La libertad es coartada por la religiosidad. Y es más peligroso el legalismo que el libertinaje. Es más peligroso el legalismo que el libertinaje. Porque el libertino se arrepiente cuando Dios habla a su corazón.
Y es más humilde muchas veces alguien que anda en libertinaje cuando reconoce que está haciendo las cosas incorrectamente conforme a la palabra y acepta y humildemente se arrepiente. Pero el legalista no. El legalista se piensa ser más que lo que él es y se hace sabio en su propia opinión y se ahoga por falta de conocimiento, porque él entiende que conoce toda la palabra y que tiene todo el manejo de ella y no acepta consejo de nadie. Por eso es más difícil a veces que se reconcilie con el Señor un pastor que se haya descarriado, que conozca la palabra, que gente desconocedoras. Es muy triste lo que ha estado sucediendo, amado hermano, y esto no es nuevo. No es nuevo. Es algo con que la iglesia ha sido atacada desde sus inicios. Comenzó un conflicto entre Pablo y Pedro. Y yo lo he enseñado otras veces. En algún momento, lamentablemente, Pablo le tuvo que llamar hipócrita a Pedro, porque él se quería comportar con los gentiles de una manera y frente a los judíos de otra. Y eso no funciona así, le dijo Pablo. Eso no funciona así. Y reseña la Biblia que hubo una discusión no muy pequeña entre ellos, por no decir otras cosas. Hubo una discusión no muy pequeña entre Pedro y Pablo, porque Pedro estaba empecinado en que la iglesia que venía naciendo conforme a la libertad que Cristo le estaba dando, quería que judaizaran y que vivieran bajo la ley que fue otorgada a Israel para que cumplieran los judíos y los hebreos. Y desde el principio esto fue tema de problemas y de situaciones y discrepancias. Pero el Señor ha sido fiel y justo y constantemente nos ha puesto ángeles para que nos guarden. Y Dios entonces levantó al apóstol Pablo. Y si ustedes se van al libro de Colosenses y se van al capítulo 2, Pablo declara, ¿verdad? Y aunque yo voy a leer desde el 8 en adelante, pero ustedes se van un poquito desde, por decirlo así, desde el 1:24 hasta el 2:7, se da cuenta donde Pablo le habla a la iglesia y le dice a la iglesia que el ministerio que Dios le ha puesto en sus manos es el ministerio para los gentiles. Porque Pablo no era cualquier creyente. Pablo era parte del Sanedrín. Era un jerarca de la palabra de Dios, de la Torá. Se la sabía de cabo a rabo. El apóstol Pablo no era cualquiera que podía venirle a vender gato por liebre. ¿Usted entiende eso? Entonces, cuando él se olió y pudo en el espíritu tener discernimiento, que muchos estaban llegando a la iglesia de Cristo solo con el fin de confundir, solo con el fin de hacer que los que estaban convertidos en el Señor se arrastraran de nuevo y se fueran a judaizar, Pablo levantó su voz sin ningún temor para enseñar a la iglesia que venía naciendo en Cristo que su libertad era otra, que su finalidad era otra y que su mensaje para la tierra era diferente. Amado hermano, lamentablemente se nos han levantado para robarnos el gozo de la salvación. Y Pablo se levanta y le dice al pueblo de Colosos, capítulo 2 del libro de Colosenses, desde el 8 en adelante, dice: mirad
que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién estamos completos? ¿En quién estamos completos? Que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, digan ustedes, y a nosotros, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y escucha bien, iglesia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, aquí viene un decreto, hermano. Cuando ustedes escuchan un por tanto, viene una resolución. ¿Usted entiende eso? Cuando usted escuche un por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Escucha bien, nadie os prive de vuestro premio. Repito, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de qué? ¿Doctrinas de qué? De hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, estoy leyendo el 3:1 en adelante hasta el 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y a su nombre.
Y a su nombre. Y a su nombre. Amado hermano, el problema no es un problema nuevo. La iglesia ha estado luchando, ¿verdad?, con el robo del gozo de la salvación desde el principio. Y la religión ha tratado de quitarle el gozo a los hijos de Dios. Y se entremeten entre razones que ciertamente tienen reputación, ¿verdad? Pero confunden a la iglesia, le quitan el gozo. No levante la mano, no brinque, no haga aquello, no haga lo otro. Y una lista de reglas que, si bien todas las iglesias la tenemos, aquí hay una regla, aquí hay reglas la cual nosotros debemos cumplir. Y nosotros no debemos pasarle por encima, ¿verdad?, a las reglas terrenales, porque el Señor nos manda atenderlas, porque ponen orden de acuerdo al lugar donde estamos, ¿verdad? Y de esa manera estamos de acuerdo. Es decir, si usted se va a una otra congregación, usted no quiere aplicar las reglas que hay en esta, porque ni siquiera son reglas bíblicas, son dogmas de seres humanos que quedaron de acuerdo para cumplirlas. Pero ni yo puedo hacer que se cumplan las reglas de aquí en otra iglesia, ni nadie que llegue de otra iglesia puede hacer que se cumplan reglas de la otra iglesia en esta. ¿Estamos claros en eso? Amado hermano, pero hay una condición que usted y yo, ¿verdad?, tenemos que entender: que hay reglas generales bíblicas. Y una regla general es que nadie te quite el premio que Cristo te dio, que fue su gracia y la libertad en el Todopoderoso. Es Cristo Jesús. Amén. La Navidad quiere decir natividad. ¿Natividad de quién? ¿Natividad de quién? De Cristo Jesús. Pero por toda Centroamérica y Latinoamérica corrieron fuertes corrientes, levantándose un tema histórico que en realidad tiene cierta reputación, porque en el fondo tiene parte de verdad, buscando la manera de que las iglesias dejen de celebrar el nacimiento del Mesías. Y estas corrientes comenzaron a coercionar a los feligreses para que esta celebración se dejara de hacer. Amado hermano, nosotros no promovemos ni queremos obligar a nadie a nada. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Aunque nosotros somos partícipes de la celebración navideña y de estos tiempos, no se obliga a nadie en lo absoluto a que si no lo quiere hacer, lo haga. Porque como decía Pablo aquí, como digo una cosa, digo la otra, eso tiene cierta reputación en culto voluntario y en duro tal trato del cuerpo, pero no tiene ningún tipo de atención a los apetitos de la carne. Porque aún la gente deje de celebrar la Navidad, sigue mintiendo, sigue lamentablemente teniendo malos pensamientos, sigue teniendo malas actitudes. Entonces te quitan el gozo, te coercionan, te maltratan, te quitan la libertad de adorar en esta época preciosa, una época que todos crecimos esperándola, porque era un tiempo especial para la iglesia. Sin embargo, la iglesia se ha dejado meter este gol en detrimento de nosotros mismos, de la fe que promovemos y predicamos, y en crecimiento de los pensamientos satánicos y sus maquinaciones. Porque quitándole el brillo a la libertad de Cristo y a la celebración de Cristo, entonces Él mete su gol con Halloween.
mientras dejamos de celebrar y decorar para la época navideña, los demonios están celebrando y decorando para sus fiestas. Amado hermano, usted entiende que el contexto histórico y los fundamentos culturales marcan generaciones. Por eso los judíos estaban tan arraigados a su fe, porque su fe era su cultura. Y usted y yo traemos una cultura cristiana, cristocéntrica. Usted y yo traemos una cultura de fundamentos en la fe en el nuestro Salvador. Y porque en alguna época de la historia alguien se levantó y decidió adorar al Dios Sol, adorar a Marte, a Venus y a todos los planetas, ¿verdad? Y porque decidieron ponerle lunes al lunes en favor a la luna, y esto es algo que viene de los griegos, martes, ese día que ustedes tienen llamado y que tengo yo llamado martes, es en favor al Dios y al planeta Martes que adoraban. Miércoles, jueves, y se va usted hasta el sábado y domingo, vas a encontrar que todos fueron dedicados a un Dios pagano. Pero sí contamos los días de la semana. Pero si nos vamos desde enero y los meses del año, también fueron dedicados a dioses paganos cada uno de los meses. Sin embargo, es el calendario que usted y yo usamos para podernos regir, para poder contar, ¿verdad? Ese calendario que usted y yo usamos, ese calendario fue dedicado a dioses paganos. Por eso usted se da cuenta que los hebreos no esperan el año en el mismo tiempo de nosotros. Ellos no esperan el año nuevo porque ellos tienen su propio calendario. Sin embargo, si a usted y a mí no nos ha afectado y no nos afectan que los días de la semana tengan esos dioses, y que los días y los meses del mes hayan sido dedicados, ¿por qué? Porque usted no lo tiene en su corazón, ni adora los días, ni adora la luna, ni adora el sol, ni adora los meses, ni el zodiaco. Como usted no hace eso, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué razón nos tenemos que dejar engañar y embaucar para que nosotros cerremos nuestras voces y en esta época del año adoremos que nos nació un Mesías, que nos nació el Salvador del universo, que nos nació Jesucristo? Dáselo fuerte si es para Él. Mi amado hermano, mire, si usted, ¿verdad?, está haciendo algo para Dios, en favor de Dios, y lo está haciendo apegado a la palabra de Dios y a la ley bíblica, díganme ustedes, ¿qué puede levantarse en contra de eso? ¿Qué se puede levantar? Yo quiero que usted entienda, amado hermano, que de la misma manera que en aquellos tiempos se estaban confundiendo esos judíos a la iglesia, de esa misma manera hoy día la iglesia tenemos entre nosotros cizaña, lobos rapaces vestidos de ovejas que van por los altares con el fin de confundir y engañar. Usted y yo tenemos que tener discernimiento de espíritu, tener los ojos abiertos. Y esta es una serie de mensajes que voy a estar dando, ¿verdad? O bueno, más bien hasta la próxima semana voy a estar hablando sobre este tema. Porque es que nosotros, ¿ustedes saben qué? Los que crecimos celebrando la Navidad no son el problema.
Usted y yo crecimos en una temporada tan bonita, en épocas tan hermosas, donde nos reuníamos todos en la casa de la abuela o en la casa de mamá, y allí orábamos y se celebraba a Cristo, se celebraba a Jesús. Ustedes saben para quién son estas acechanzas que están arrasando con la iglesia. Para robarnos la identidad, para sacarle la esencia histórica al pueblo de Dios. El problema son para ellos que vienen subiendo ahora, para los niños, porque nos vamos a enseñar que no debemos celebrar. Los niños van a crecer sin ese norte que a usted y a mí hoy nos tienen en el evangelio. Si no dejamos meter ese gol, no va a haber quien les enseñe a ellos a celebrar con libertad en el Señor. Que sí hay muchas comidas, que sí hay muchas fiestas, sí hay comida y fiestas. Celebramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que todos los días nace de nuevo en nuestros corazones. La verdadera natividad, amado hermano, que hoy día usted y yo debemos celebrar, es el nuevo nacimiento que Cristo produce en el corazón de usted cuando usted se entrega a Cristo. Él renace cada vez que una persona se reconcilia o viene a los pies de Él. Él renace en su corazón y le trae gozo y esperanza. ¿Por qué antes de buscar simbologías baratas, erróneas, no vemos mejor quizás esta flor que por lo general nace en esta época del año, como que simboliza la sangre de Cristo? ¿Cómo se llama esta flor? Flor de Nochebuena, la Pascua. Simboliza, que simbolice la sangre de Cristo. No es que yo estoy estableciendo eso, sino que lo que quiero decir, ¿por qué de mirarlo en mal no lo vemos en bien, por favor? Porque usted no está adorando a ningún Dios pagano. Si no existe otro, sino Jehová de los ejércitos. No existe otro. El padre de mentira le ha metido ese gol. ¿Por qué razón el verdor que se usa en este tiempo no lo vemos como la esperanza que produce Jesús en nosotros, para que nos da vida y vida en abundancia, salvación eterna? Y a mí me encantaría poder hoy desplegar, ¿verdad?, un resumen que hice del contexto histórico de la Navidad, pero probablemente no voy a tener todo el chance en el día de hoy, porque era necesario que usted y yo entendiéramos que ha habido un conflicto. Cuando usted se da cuenta y lee las cartas paulinas, todos los conflictos por los que Pablo luchó, todos los problemas con los cuales tuvo que luchar el apóstol Pablo por causa del ministerio que le fue entregado a él, siguen hoy día tratando de maltratar la iglesia y poniéndole una carga a la iglesia que no debe llevar. Porque Jesús cargó nuestros pecados en sus hombros para que usted y yo fuéramos libres. Usted y yo no debemos vivir centrado en la religión, sino en la relación con Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted entiende eso, amado hermano? Que la santidad no tiene nada que ver con la religiosidad. No te ponga aquello, quítate esto, pon aquello, sube aquí, no coma aquí. Amado hermano, eso fue un problema desde el principio. Pero ¿saben qué? El velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo se rasgó en dos. Y cuando Él murió, la tierra tembló. Muertos resucitaron.
Hubo una revolución, una revolución. Jesús vino a revolucionar la fe y dividió la historia en dos, antes y después de él. Jesús siempre ha sido el centro de la humanidad. Desde el principio, más de 700 años antes, fue profetizado cómo iban a ser, dónde iban a ser, detalles específicos a través de quién iban a ser. Y lo que usted y yo celebramos es el cumplimiento de todas esas grandes profecías. Antes usted y yo no teníamos la oportunidad de adorar al Rey de Reyes. ¿Usted sabía eso? Jesucristo nos dio esa posibilidad, y eso es lo que explica Pablo aquí, de que Él llevó tu condena a la cruz del Calvario, la clavó en la cruz para quitar el acta de los decretos que nos era contraria. La quitó de en medio para que usted y yo tuviéramos libertad de culto, libertad de adoración, libertad de alabanza. ¿Será que usted y yo le servimos al mundo? ¿Será que todos los pasos que damos lo damos para qué? ¿Para agradar al mundo? ¿O lo hacemos para Dios? Entonces, ¿por qué, como si anduviésemos en el mundo, nos vamos a someter a mandamientos de hombres? ¿Por qué razón? Para quitarte el gozo y callarte la boca. Mira cómo adorábamos con toda libertad a Cristo hace un rato. Y hay hermanos que se reúnen en sus iglesias y ni siquiera levantan la mano. Pero si el Espíritu Santo a ellos, ¿verdad?, les mueve a adorar de esa manera, respetémoslos a ellos. Si usted es de lo que no le gusta alabar a Dios con tanto alboroto, mire, hermano, con toda libertad vaya y reúnase con los otros hermanos. Ellos no están mal. Yo no le estoy predicando a ustedes otra cosa. No quiero que me tergiversen ni se confundan. Ellos no están mal. Ellos lo están haciendo también para adorar a Dios. Si ellos quieren adorar con sus manos atadas, pues gloria a Dios. Nosotros lo hacemos en libertad, nosotros lo hacemos en gozo, nosotros lo hacemos brincando, nosotros lo hacemos celebrando con pandero, con arpa, con trompeta, con bocina, como dice el Salmo 150. Amén. Celebremos, celebre con libertad. Enséñele a sus hijos amados que nos nació un Mesías, que nos nació un Salvador, que nos dio vida y vida en abundancia, que quitó de mi vida todo lo que me ataba, que me quitó las borracheras, que se llevó todos los vicios, que se llevó todo lo que a mí me tenía atado y endemoniado. Me liberó, me levantó del pozo cenagoso, del lodo cenagoso, del piso, de rasgar en la tierra con mis uñas. Él me dio libertad. Mi amado hermano, no se permita que nada ni nadie le quite su libertad. No, por favor. Y entienda y tenga discernimiento y sus ojos bien abiertos, porque el enemigo seguirá atacando con temas culturales y con situaciones. El enemigo no va a parar. Él va a tratar de traer disesión en medio nuestro. Mañana se le va a pegar un hermano que le va a decir: el pastor estaba equivocado. Amado hermano, mire, yo quiero que usted entienda, ¿verdad? Yo quiero que usted entienda que ninguno de los que estamos aquí porque nos pusieron una pistola para estar aquí. No. Nosotros estamos aquí voluntariamente. Y estamos aquí porque hemos conocido a un Cristo de la gloria y su favor, que nos ha dado vida y vida en abundancia.
Estamos aquí porque somos libres. Estamos aquí porque somos libres. Entonces yo no voy a someterlo a ustedes a preceptos y mandamientos de hombres. Nosotros tenemos reglas de la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a ajustar y nos vamos a pegar a los mandamientos bíblicos. Y yo no voy a manipular un mandamiento bíblico, ni voy a agarrar un texto fuera de contexto para inventarme un pretexto y venderle una idea que nació en mi corazón. Y decirle a las mujeres: no se pongan aretes, no se pongan aquello, no hagan lo otro, ta. Pablo fue muy claro y enseñó la diferencia que habían en contextos culturales. Y a veces leemos textos basados en la cultura hebrea y por falta de conocimiento queremos inventar como que eso nos atiende a nosotros. Y yo quiero que usted entienda, amado hermano, Jesucristo nunca celebró la Navidad porque Jesús no era cristiano. Él era el Cristo. Él era el Cristo. Y hoy somos cristianos por Él. Yo quiero que usted entienda eso. Jesús fue un niño hebreo que nació en Belén. Jesús fue un niño hebreo que tenía que cumplir con las leyes hebreas, porque él no podía violar, él no podía pecar. Sin embargo, también con los religiosos de su época tuvo los mayores contratiempos hasta que lo llevaron a la cruz. ¿Por qué razón? Por el legalismo. El legalismo. Los legalistas llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. ¿Usted entendió eso? El legalismo llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Tanto es así que si hoy día, ay, bendito sea el Señor, si hoy día nuestro Señor fuera el tiempo de nacer, nosotros mismos lo estuviéramos crucificando, porque el legalismo se ha metido en el seno de la iglesia con tal de destruirla. Nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la unidad, que es el fin de lo que Dios quiere con nosotros. Jesucristo cumplió todas las leyes, y al haberse cumplido todas las leyes en Él, las arrancó y hizo un resumen. Hizo un resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, ¿cómo nos vamos nosotros a devolver en la historia en contextos culturales que no nos atañen? Porque ¿cuántos de los que están aquí, alguno se puede parar que haya nacido en Israel? ¿Hay alguno que nació en Israel? ¿Verdad que no hay nadie? ¿Alguno nació en Israel? No puedo yo estar equivocado, ¿verdad? No quiero decir que ninguno, ¿verdad? Pero usted y yo fuimos injertados en el olivo natural por el sacrificio del Mesías, por el sacrificio de Cristo. Y esa injerción y esa adopción como hijos es lo que a nosotros nos hace libres. Esa adopción y esa salvación dada en Cristo no me permite a mí tener miedo, porque yo ando confiado en Él y seguro en Él, y todo lo que hago lo hago para Él. Lo hago para Él. Eso quiere decir que nosotros vamos a pecar en ninguna manera. Yo le estoy diciendo a usted que se vaya al otro extremo, que es el libertinaje, en ninguna manera. Ninguno de nosotros tiene libertad ni licencia para pecar, pero sí tenemos una libertad en Cristo de celebrar. Los bailes, ¿qué son los bailes? ¿Qué es una danza? Una danza es un baile. Por favor. El movimiento por la música, oiga, el movimiento por la música es algo totalmente natural. Porque por eso la música no nace en la tierra, ni los instrumentos nacieron en la tierra.
La música viene desde el cielo. Y usted oye esa melodía que le agrada, y porque usted se mueva y mueva la mano, estoy pecando porque estoy haciendo algo carnal. Mire, por favor, por favor, a nadie yo le voy a decir que se vaya a una discoteca a bailar, pero danzar y bailar es lo mismo. Uno lo hacen para el mundo y nosotros lo hacemos para Dios. No podemos confundir la gimnasia con la magnesia. ¿Usted me entiende? No confundamos la gimnasia con la magnesia. Danzar, bailar, como quiera que usted le quiera llamar, pero nosotros lo estamos haciendo en el Espíritu para el Señor. Y si usted se mueve, no está haciendo nada malo. Malo es el que hace una danza proxena. Usted sabe la maldad que se hace con el dinero, pero ¿a quién no le gusta el dinero? Ay, santo. ¿A quién no le gusta el dinero? Díganme ustedes. Pero por ese dinero se ha hecho mucha maldad. Entonces no nos confundamos, amado hermano, dejándonos llevar por huecas sutilezas, por rudimento de hombres. No nos permitamos más ser confundidos. Yo quiero que usted viva en libertad. Yo quiero que sus ojos y sus vendas se caigan, porque se vendieron demasiado falsas santidades a través de mamparas de ropa y de cortinas baratas. Gente que no se ponía arete, que usaba una falda por allá. Y yo soy testigo que yo vi gente, mucha gente, entrar a moteles. Lamentablemente, esto no es un orgullo, pero se tapaban con mamparas. Sin embargo, sus corazones serían entrenebrecidos. Como digo una cosa, también digo la otra. No quiere decir que usted no tenga pulcritud al vestir, que usted no vista de manera modesta. Y en la iglesia tenemos reglas. Yo quiero que usted entienda eso. Nosotros tenemos reglas. Y a que mucha gente se le permiten algunas cosas mientras tanto, pero este miércoles tenemos una reunión de miembros para que usted entienda que nosotros tenemos mucha libertad. No predicamos sobre ropa por lo general, pero en la iglesia hay códigos de vestimenta y tenemos reglas. Y yo quiero que usted también eso lo entienda, que eso hay que respetarlo. Amén. ¿Qué quiere decir? Que usted se va a perder si usted no la quiere cumplir. Bueno, yo no sé, amado hermano. Lo único que yo sé es que si usted no se siente cómodo con cumplir nuestras reglas, hay más iglesias. Vaya con libertad. Y donde usted se siente en libertad y en gozo y usted se sienta bien, Dios lo bendiga. Nosotros tenemos una misión y una visión que cumplir. Y nosotros celebramos a Cristo, y nosotros lo que hacemos es promover a Jesucristo. No promovemos hombres. No profetizamos hombres, ni hablamos a favor de los hombres. Hablamos de Jesús y la libertad que Él nos da en el Espíritu. Y hoy es un día muy especial.